You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Nautilus, Biblioteca a Fondo. Programa de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. Nautilus, Biblioteca a Fondo. Hablar de memoria desde los territorios implica generar alianzas, donde diferentes actores e instituciones, entre ellas las bibliotecas comunitarias, populares y rurales, se enlazan con el fin de sistematizar y exponer resultados relacionados con la historia, la memoria de las comunidades, sus problemáticas y proyección de vida. Saludos, soy Jair Taborda, el bibliotecólogo enlace de las bibliotecas satélites de la Universidad Pedagógica Nacional, quien promete sumergirles en este Nautilus en el mundo de las bibliotecas. Esta temporada hemos querido indagar por el trabajo comunitario, popular y rural asociado a los libros, la lectura y hoy, muy especialmente, a la construcción de memoria desde los territorios. Contaremos con la presencia de profesionales y actores que, con su trabajo, entrega y pasión por las bibliotecas, contribuyen a la generación de oferta de servicios, la articulación de las comunidades o con las comunidades, la promoción de lectura, entre muchos otros temas. Territorio y memoria, dos apuestas por la reexistencia. Un texto de Adolfo Albán Achinte, que se encuentra recopilado en el libro Comunidad, Territorio, Futuro. Y nos dice: pensar el territorio es comprenderlo más allá de sus acepciones referentes a la tierra como componente físico, como tradicionalmente se nos ha enseñado a verlo. Una tierra desprovista de gente que, aludiendo a lo meramente físico, deja por puertas el contexto sociocultural que también lo constituye. En ese sentido, el territorio configura la territorialidad, en la medida que se construyen relaciones entre los humanos, de estos con los humanos y los no humanos entre sí, produciendo un complejo relacionamiento que posibilita una multiplicidad de encuentros y desencuentros en el habitar el territorio. Es por esto por lo que las formas más familiares de territorialidad humana son los territorios jurídicamente reconocidos, empezando por la propiedad privada de la tierra. Pero la territorialidad se manifiesta también en otros contextos sociales diversos. Por otra parte, se puede decir que el territorio es el escenario de inscripción de las prácticas humanas, de la construcción de sentidos de pertenencia y de identidades múltiples, como también es un espacio de disputas de poder que dan cuenta de las estructuras jerárquicas existentes y de la manera como unos y otros se apropian del mismo. Así las cosas, el territorio y la territorialidad configuran una ecuación indisoluble que nos brinda diversas maneras de habitarlo, recrearlo, comprenderlo, transformarlo o preservarlo. Para Jiménez, los territorios se transforman y evolucionan innecesariamente en razón de la mundialización geopolítica y geoeconómica. Pero esto no significa su extinción.
Los territorios siguen siendo actores económicos y políticos importantes y siguen funcionando como espacios estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de inscripción de las excepciones culturales, pese a la presión homologante de la globalización. En esa medida, los territorios se particularizan a partir de las diversas construcciones que en ellos acontecen, en tanto y en cuanto en sus entrañas se despliegan cosmovisiones con las cuales se actúa, se piensa, se sueña, se hace, se siente, configurando formas de ser y estar articuladas al contexto. Esto implica que el territorio, de cualquier modo, se define ante todo con referencia a las relaciones sociales o culturales en sentido amplio y al contexto histórico en el que está inserto. Esas particularidades dan como resultado los lugares que en la perspectiva de Arturo Escobar se entiende como cultura local. Puede ser considerado lo otro de la globalización, de manera que una discusión del lugar debería ofrecer una perspectiva importante para repensar la globalización y la cuestión de las alternativas del capitalismo y la modernidad. Entendiendo eso otro no como un afuera absoluto, sino como una exterioridad relativa que pone en tensión la narrativa globalizadora que niega lo local. Los lugares permiten ver la diversidad constitutiva de un territorio, desde donde se producen dinámicas socioculturales y ambientales, que se han venido transformando a lo largo del tiempo, generando consigo historias diversas que se mantienen y se transforman como resultado de las interacciones culturales entre las comunidades. Estos lugares son construcciones socioculturales e históricas que reflejan la manera como las comunidades se asientan en un territorio y van configurando su manera de estar en el mundo. En esta contemporaneidad, pareciera que el lugar ya no tuviera relevancia alguna entre los discursos de la globalización que abogan por una desterritorialización y un desenclaje. No obstante, lo anterior, el lugar sigue siendo el sitio en donde se materializan tanto las políticas de Estado, los megaproyectos de los capitales transnacionales, pero también la autonomía de comunidades que perviven con sus tradiciones impidiendo la vulneración de sus derechos en sus formas de autogobierno, en sus relaciones con lo no humano, en sus procesos productivos y sus economías endógenas y en la creación de unas visiones de mundo enriquecidas con las tradiciones orales que circulan y se transmiten de una generación a otra. El lugar como constitutivo del territorio nos da pie a pensar que el territorio puede concebirse a partir de la imbricación de múltiples relaciones de poder, del poder material de las relaciones económico-políticas al poder simbólico de las relaciones de orden más estrictamente cultural. El territorio no se puede pensar sin los lugares, y no es que éste sea simplemente una sumatoria de lugares, sino que es producto del relacionamiento entre estos, sus intercambios y afectaciones mutuas, sus estructuras de poder y sus contradicciones, los logros colectivos y los intereses particulares, las tensiones y los acuerdos. Este complejo entramado de situaciones es lo que denomino territorialidad, es decir, todo aquello no solamente material que se despliega en el territorio físico y lo convierte en una construcción sociocultural. Eso nos decía Adolfo Albán Achinte, y es la lectura con la que damos inicio a Territorio y Memoria, segundo episodio de esa tercera temporada de Nautilus Biblioteca a Fondo. Esperamos dejar elementos claves para continuar con la construcción discursiva y práctica en el mundo de las bibliotecas. Saludamos a Alejandro Toro, nuestro director de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Jair, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de este programa. Bueno, gracias por acompañarnos como siempre y estás invitado en esta ocasión a armonizar el quehacer de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional y el tema que proponemos esta vez, toda una temporada dedicada a esas bibliotecas generalmente pequeñas, pero con unos aportes inmensos para el desarrollo social, cultural y educativo de las comunidades. Hoy,
con un enfoque puesto en la construcción de la memoria. ¿Aceptas este reto, Alejandro? Claro que sí, Jair. Muchas gracias por esta tercera temporada que está muy interesante y es muy importante que hablemos, además porque somos la Universidad Pedagógica. Creo que este tema es bastante interesante para toda nuestra comunidad. Decir inicialmente que pues cuando uno le pregunta a las personas, a los ciudadanos de a pie, qué piensan de las bibliotecas, normalmente la primera idea que les viene a la cabeza es que solo sirven para que estudiantes hagan tareas y dejan por fuera un montón de temas en términos sociales y en términos de construcción social que las bibliotecas están abocadas y tienen como su principal objetivo. El tema de la memoria, el tema de las bibliotecas populares, el tema del trabajo comunitario, los movimientos sociales siempre han tenido como un escenario central a la biblioteca, porque digamos que siempre están ligadas a varias de las intenciones que estos movimientos sociales y organizaciones populares tienen. Entonces vale la pena hacernos esa pregunta, la pregunta de por qué en la educación popular y comunitaria las bibliotecas están tan presentes como un escenario privilegiado que puede dar pie a la organización y a la agencia o al agenciamiento político. Y por qué se consideran lugares donde los sujetos socialmente pueden elaborar su lugar en el mundo y la forma en la que van a interlocutar con ese contexto. Y hay muchos, pero muchísimos ejemplos elocuentes en Colombia históricamente. Podríamos hablar, por ejemplo, del proyecto de las bibliotecas aldeanas, que ya en los años 40 cumplieron el sueño de muchos países, incluido Estados Unidos, de tener cobertura bibliotecaria en todo su territorio. Óigase bien, estoy hablando de los años 40, donde estaban pensando que las bibliotecas eran uno de los escenarios primordiales para modernizar el territorio rural y popular colombiano. También podemos hablar de una biblioteca como la Biblioteca La Peña, que es una biblioteca bogotana muy potente en el lugar donde está, es en los cerros centroorientales de Bogotá, y es una biblioteca que surgió en estas comunidades populares de Los Laches, del barrio La Peña, de Las Cruces, donde se dio un proceso organizativo en el que intentaron hacer frente a el embate de unos proyectos en el centro de la ciudad que se llamaron el Plan Centro. Ese Plan Centro estaba tratando de, digamos, viabilizar esos territorios de manera comercial, de manera turística, y en estos barrios trataron de hacerle frente a esos cambios que se les estaban llegando a los barrios, y para ello utilizaron esta biblioteca, crearon esta biblioteca. Entonces la biblioteca fue el centro de todo ese proceso organizativo y de defensa un poco de esos territorios populares. Entonces hay elocuentes, solamente estoy hablando de dos cosas importantes, una a nivel nacional, además en los años 40, cuando eso no sucedía en toda Latinoamérica, y otra más local en Bogotá, pero tenemos un montón de ejemplos en los que las bibliotecas han servido como escenario de organización y escenario de construcción de memoria y de construcción subjetiva para la lucha política. Pues gracias, Alejandro, por este contexto. Te invito ahora a que escuchemos a una invitada que tenemos para este programa. Nos habla desde el Centro Nacional de Memoria Histórica la bibliotecóloga y especialista en estética Narti Juliet Vázquez Quijano. Para comenzar, le proponemos que nos cuente quién es Narti Juliet para el Centro Nacional de Memoria Histórica y qué funciones realiza allí. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. Para responder quién es Narti Juliet Vázquez Quijano para el Centro Nacional de Memoria Histórica y cuáles son sus funciones y aportes para el sistema bibliotecario, pues he de decirles que el CMNH me establece como una bibliotecóloga y como una persona encargada en acompañar, planear, implementar y evaluar diferentes actividades desde la biblioteca especializada del CMNH, el cual está adscrito a la Dirección de Archivos de Derechos Humanos. En práctica, esto significa que yo trabajo para que los materiales y los acervos del Centro Nacional de Memoria Histórica puedan generarse desde una apropiación social en las comunidades y desde diferentes instituciones informativo-documentales. Mis funciones se han orientado en fortalecer servicios bibliotecarios en clave de memoria histórica,
diseñar estrategias de lectura, escritura y oralidad, apoyar también procesos de formación con bibliotecarios y mediadores en todo el territorio nacional y generar experiencias para que se acerquen las comunidades y los diferentes tipos de usuarios a los archivos y las diferentes colecciones que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica. En cuanto a mis aportes al sistema bibliotecario, pues destaco tres. El primero, impulso las ideas de que la Biblioteca Especializada de Derechos Humanos no solamente custodian información, sino que también sanan, dignifican y reconocen a las víctimas. Segundo, pues aporto desde mi trabajo con metodologías de trabajo colaborativo con redes de bibliotecas para que la memoria llegue a muchos más territorios. Y tercero, propongo miradas innovadoras con el uso de ecosistemas digitales y análisis de datos que permiten que la biblioteca también dialogue con las demandas de la sociedad actual. En síntesis, mi contribución ha sido tender puentes entre la memoria y la ciudadanía, entre lo que es los archivos, los acervos, la lectura, la escritura y la oralidad, generando una apropiación y una conciencia de la importancia de que la memoria habita de manera transversal en las bibliotecas como memoria histórica también. Y que tenemos pues una cantidad de acciones que podemos establecer, como por ejemplo he logrado establecer que las bibliotecas tienen un espacio claro en la mediación de la lectura y la escritura y la oralidad como cuerpo que escucha, que se dispone a establecer y apoyar a otros. La integración de la lectura también desde artes simbolizando la reparación, la visualización de la biblioteca como un espacio vivo de sanación y resistencia, y también la importancia de generar una conciencia del autocuidado emocional y ético entre bibliotecarios y mediadores. Aprovecho la presencia de Narti y también le preguntamos cómo se relaciona el Centro de Memoria Histórica con las bibliotecas comunitarias más aisladas del país. Aportes y proyectos, Narti. La Biblioteca del Centro Nacional de Memoria Histórica tiene una posibilidad muy amplia de trabajo con diferentes tipologías de bibliotecas. Entre las que más énfasis ha tenido ha sido con las bibliotecas públicas, las universitarias, algunas incidencias en escolares y por supuesto en algunas bibliotecas comunitarias. Nosotros siempre pensamos en bibliotecas, no pensamos necesariamente en una tipología específica. Tenemos la conciencia y la certeza de que la memoria histórica se vive en el territorio de maneras muy diversas y son las bibliotecas las recolectoras de toda esta memoria. Es así que desde esta biblioteca hemos desarrollado proyectos de formación con bibliotecarios y mediadores de lectura con un énfasis muy claro que es la acción sin daño y el autocuidado, y en poder hacer un reconocimiento de todas las voces locales. Esto ha permitido que bibliotecas comunitarias se fortalezcan para lugares de encuentro, diálogo y sobre todo reparación simbólica. Una parte clave ha sido la construcción de metodologías de lectura, escritura, oralidad para trabajar la memoria en escenarios comunitarios y la generación de diferentes acciones para poder que se apropien de los materiales del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual pueden consultar desde cualquier parte de Colombia. Además, hemos impulsado procesos de cartografía social donde las bibliotecas han podido fortalecerlas y identificar esas memorias en sus comunidades con los actores y a su vez en las disposiciones que tienen en sus servicios y sus usuarios reales para convertirse así en unos espacios de planeación y organización de actividades en memoria histórica a largo plazo. En síntesis, no llega a imponer un modelo cuando la biblioteca llega a estos espacios, a estas acciones, sino que más bien llegamos a tejer en conjunto. Nos acompañamos, escuchamos y brindamos diferentes herramientas para que cada biblioteca, ya sea comunitaria o cualquier otro tipo de unidad de información, no se sienta aislada y pueda generar unas estrategias acordes con su territorio y sus servicios. Nos pueden escribir para solicitar diferentes acciones y servicios al correo de la biblioteca, que es biblioteca.ddhh@cnmh.gov.co. Escuchas Nautilus. Era necesario traer el Centro de Memoria Histórica en este especial dedicado a la memoria del territorio.
Y cabe resaltar que ellos tienen unas colecciones bastante valiosas para la construcción de historias en el país. Esa memoria que ya hemos vivido durante tantos años, sobre todo en términos de violencia, particularmente relacionadas con el conflicto armado. Agradecemos a Narti Juliet Vázquez Quijano por contarnos sobre lo que hacen desde las bibliotecas aliadas y los procesos asociados en el Centro de Memoria Histórica. Para ilustrar sobre las colecciones que distribuye de manera gratuita, además, el Centro de Memoria Histórica, hemos elegido una lectura al azar con el fin de ejemplificar la importancia de acercarnos a estas publicaciones por su aporte en la construcción de la memoria. El informe que vamos a referenciar se llama Granada, Memorias de Guerra, Resistencia y Reconstrucción. Y en una de sus páginas nos dice: lárguense, que no los queremos ver. El ejército en el año 2005. Como hemos visto, las órdenes de desalojo proferidas a individuos, familias o comunidades enteras, fueron la forma más directa de provocar el desplazamiento. A diferencia de otras regiones donde hubo despojo y apropiación de tierras, en el caso del oriente antioqueño y de Granada en particular, el desplazamiento forzado está más relacionado con el despeje de corredores estratégicos para la confrontación armada. En el periodo de 2002 a 2006, la implementación de la política de seguridad democrática y de operaciones militares tendientes a derrotar la guerrilla y asegurar el control del territorio, estas órdenes por parte del ejército son frecuentemente relatadas. Santa Ana fue, como hemos dicho, centro privilegiado de esas operaciones militares, del estigma y la persecución a la población por el solo hecho de habitar este territorio. El desplazamiento en ese caso fue el último recurso con el que contó la población ya escasa y extremadamente agobiada, tal y como narra la siguiente mujer. Abro comillas: el ejército nos la montó a nosotros, que nosotros teníamos que saber todo, que el marido mío era guerrillero, porque él tenía una finquita por ahí abajo donde atacaron con pipeta. Él caminaba por ahí todos los días, iba a dar vuelta, a deshiervar un rato, a distraerse. Entonces le achacaron que era él. Eso fue un jueves que atacaron a Santa Ana a la 1 de la mañana. Eso fue en el 2005. Nosotros nos desplazamos el 9. A él lo cogieron el sábado. Yo me vine para Granada con las 2 niñas y lo dejamos a él solo. Él se fue como a las 7 a.m. a hacer aseo en el kiosco y lo cogieron, lo encerraron por allá donde era la Casa de la Cultura y lo tuvieron todo el día secuestrado, hasta las 4 de la tarde, que calcularon que yo volví a bajar. Lo golpearon, lo rompieron por acá, mejor dicho, y le dieron 24 horas para que desocupara. Eso fue muy duro, tener que dejar todo tirado de la noche a la mañana. Fue algo muy drástico. Esto es un taller de memoria realizado por el Centro de Memoria Histórica en Cuenca, Santa Ana, en el año 2014, el 19 y 20 de julio. Así como muchos relatos de guerra que encontramos escritos de manera literaria en la obra, por ejemplo, de Alfredo Molano, en los libros del Centro Nacional los podemos leer de manera literal, narradas y testimoniadas por los sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, quienes plasmaron sus historias mediante estas actividades llamadas talleres de memoria. Les invitamos ahora a escuchar, de acuerdo con la estructura del Nautilus, una experiencia viva en los territorios. En Nautilus, Biblioteca a Fondo, tenemos una sección especial. Esta sección especial que pretende resaltar y reconocer a quienes realizan proyectos asociados al trabajo comunitario desde la figura de bibliotecas, invitamos a Lina Fernanda Medina. Ella dice pintar, escribir, hacer dibujitos y prestar libros desde el corazón. Pero paralelo a ello, estudió negocios internacionales y administración de empresas. Desde esa versatilidad, Fernanda nos va a contar cómo se llama el proyecto del que hace parte, dónde se ubica dicho proyecto, cómo funciona, cómo se financia y cuál es la proyección como biblioteca comunitaria, entre otros. Hola, un saludo a Jair Taborda y Nautilus, Biblioteca a Fondo.
Libreteca Vida es un espacio popular y comunitario autogestionado que promueve la lectura, la escritura y la confianza que se teje en comunidad como un valor importante para la construcción de paz. Nace el 1 de julio del 2022 como una necesidad por tener un espacio de lectura y escritura seguro donde confluyen diferentes intereses, culturas, artes y saberes. Desde allí se hace la promoción de la lectura y escritura, desarrollando el fortalecimiento de las habilidades y construyendo un tejido comunitario para el corregimiento de Palomino, ubicado en el municipio de Dibuya, en el departamento de La Guajira, Colombia. Fue concebida y pensada con el propósito de generar acciones que nos beneficien a todas y a todos, y con esta premisa en un territorio donde la ancestralidad da a la palabra un valor cosmogónico de mucha importancia, se inician las actividades. La democratización de la lectura, el libre acceso al libro físico, la creación de un espacio no convencional de lectura y el intercambio de saberes ancestrales que nos permitan conectar con el ser son los pilares que nos sostienen. A lo largo de los años se han ejecutado diferentes talleres con diferentes enfoques, como de escritura creativa, expresión artística a través de la acuarela, la pintura, lecturas en voz alta, caminatas de creación literaria, teatro improvisado, teatro de sombras, talleres de encuadernación, club de dibujo, talleres de educación consciente, círculos de lectura de mujeres, entre otros. Nuestra oferta de servicios se ha enriquecido y es variada y está en constante cambio dependiendo de la disponibilidad comunitaria. Nuestros horarios de servicio son de martes a sábado de 10 de la mañana a 1 p.m. y de 4 a 7 p.m. Es importante resaltar que siempre hay disponibilidad de diversos materiales como papel, juegos, colores, lápices, pinceles para todas las niñas, niños y personas que se acerquen a nuestro espacio. Libreteca Vida, en su estrategia de sostenibilidad, funciona como una librería, también rompiendo los esquemas tradicionales de las bibliotecas y ampliando el impacto social de las librerías. Este enfoque híbrido nos permite pagar costos fijos y de operación, hace que el tiempo comunitario dedicado al servicio bibliotecario pueda ser pago y no se cree dependencia del Estado o de la voluntad de empresas privadas. Como librería hemos hecho alianzas con editoriales independientes para tener literatura contemporánea y colombiana disponible para todos nuestros usuarios. Contamos con una categoría de libros que hacen parte del inventario fijo de la libreteca. En ellos están colecciones ganadas de Leer es mi cuento y la colección bibliográfica de la convocatoria 2024. También hacen parte de esta categoría libros de sabiduría ancestral, de medicina con plantas y otros libros que a criterio personal hemos venido incluyendo, ya que su valor comercial no supera el valor que tiene el compartir del saber y entendemos lo complicado que podría ser volver a tener el mismo ejemplar. Actualmente estamos diseñando un proyecto de recopilación de la memoria contemporánea del territorio, el de la Sierra Nevada, para conformar la colección que dé muestra de las creaciones inspiradas en este mágico territorio. Este 2025 participamos en la mesa de articulación entre la Biblioteca Nacional y las bibliotecas comunitarias del país y de allí, gracias al trabajo previo de otras bibliotecas, empezamos a conformar la Red Nacional de Bibliotecas Comunitarias y Populares, como un ejercicio autónomo de organización y de autorreconocimiento que a futuro también pretende tener incidencia en la política pública. Este año ganamos la convocatoria de fortalecimiento de emprendimiento de la cadena del libro por parte de Filbo Emprende y gracias a nuestra gran labor, para el 2026 estaremos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el stand de Filbo Emprende. Alejandro, percepciones y conclusiones de este episodio. Bueno, decir fuertemente que Colombia es un país en el que aún no sabemos convivir. Básicamente, como conclusión, es apenas obvio y natural que a las bibliotecas y a los archivos, digamos, la sociedad colombiana nos esté solicitando siempre que estemos abordando estos problemas de la construcción de tejido popular, de tejido comunitario y de memoria. Digamos que las bibliotecas en ese sentido tienen la capacidad de proveer y de posibilitar el ADN para la construcción de esa memoria
y que con eso, digamos, es posible que las personas puedan tener un lugar en el mundo y comenzar a dialogar o a luchar. La bibliotecóloga Narti Juliet lo dijo muy claramente: para los temas de memoria, los archivos y las bibliotecas que trabajan con derechos humanos permiten la administración de justicia y permiten hacer reparación, o como lo dijo ella muy claramente, sanan, dignifican y reparan a las víctimas, y creo que eso ya es algo importantísimo para un país como este. Gracias, Alejandro. Damos por finalizado Territorio y Memoria. Agradecemos a Mario Enríquez en el Control Master, a la voz institucional de Yolanda Barrantes y en la producción de la Pedagógica Radio, Laura Chávez en las comunicaciones y Alejandro Sepúlveda en la coordinación y dirección. Hasta pronto. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.